En 1929, en Chicago, la gente comenzó a morir misteriosamente dentro de sus hogares. Fueron necesarias 15 muertes para que las autoridades se dieran cuenta de que lo que estaba matando a la gente eran sus refrigeradores. Porque en aquel entonces, los refrigeradores ya no eran solo cajas de hielo, sino que dependían de un químico que circulaba por detrás para mantener el frío. Y el mejor químico para este trabajo era el cloruro de metilo, un gas tóxico y prácticamente inodoro. Así que si por alguna razón el refrigerador tenía una fuga, podía matarte sin previo aviso. Otros refrigeradores usaban gases inflamables, y una fuga combinada con una chispa de la estufa, y tu casa de repente ardía en llamas. Una empresa intentó resolver este problema, pero en el proceso crearon accidentalmente una sustancia que parecía mágica. Muy pronto, esta se encontraba en una amplia gama de productos, que fueron tan populares que terminaron en casi todos los hogares estadounidenses. Pero lo que la gente no sabía era el alto precio que cobraban estos productos. Las sustancias utilizadas para fabricarlos se estaban liberando en el medio ambiente, envenenando poco a poco a todos en el planeta, incluyéndome a mí. Tienes niveles altos de una sustancia que no conoces. Me sorprende. ¿De dónde salió esto? Casi todas las criaturas vivientes, desde osos polares hasta aves y peces, una contaminación masiva a nivel mundial por químicos completamente sintéticos que se pueden rastrear hasta solo un par de empresas. Este video trata sobre uno de los mayores encubrimientos químicos de la historia. Por razones legales, quiero señalar que esta investigación se basa en documentos disponibles al público, grabaciones y opiniones de terceros. Todas las fuentes tienen un enlace en la descripción. La historia comenzó con un intento de salvar vidas. En 1936, una empresa de productos químicos llamada DuPont se propuso encontrar una alternativa más segura a los gases utilizados en los refrigeradores, una que no fuera ni tóxica ni inflamable. El científico principal del proyecto era un químico de 27 años llamado Roy J. Plunkett. Estaba experimentando con un gas llamado tetrafluoretileno, o TFE, que se compone de un par de carbonos de enlace doble, cada uno unido a 2 átomos de flúor. Una mañana, mientras Plunkett preparaba una prueba, su asistente tomó un cilindro lleno de TFE y giró la válvula. Pero no salió nada. Plunkett pensó que el gas debía haberse escapado, pero el cilindro aún pesaba casi lo mismo que uno lleno. Entonces tomó una sierra y cortó el cilindro por la mitad. Se sorprendió al ver que el interior estaba lleno de un polvo blanco y resbaladizo. ¿Qué le había pasado al gas? El razonamiento del químico fue que debido a la alta presión del cilindro, uno de los enlaces dobles entre los carbonos del TFE debió haberse roto, y ahora cada uno de esos 2 átomos de carbono tenía un sitio de enlace libre. Así que tal vez uno de ellos se unió a un carbono de otra molécula de TFE, rompiendo su enlace, y luego esa molécula hizo lo mismo y el proceso se repitió una y otra vez hasta que todo el TFE quedó atrapado en estas largas cadenas. El gas se había polimerizado en politetrafluoretileno, formando este polvo resbaladizo. Plunkett quería deshacerse de él porque arruinó su experimento. Pero antes de tirarlo, decidió hacer algunas pruebas con él. Le vertió agua encima, pero el agua lo repelió. Intentó con ácido y de nuevo no pasó nada. Luego probó con la base más fuerte que tenía, pero tampoco logró disolverlo. Plunkett probó con todos los solventes del laboratorio, pero el polvo permaneció intacto. No se disolvía, corroía, ni reaccionaba con nada. Parecía ser indestructible. La razón de que fuera indestructible era precisamente este enlace, el enlace carbono-flúor. Y es que de todos los elementos, el flúor es el más codicioso, el átomo más hambriento de electrones. A su capa exterior le falta solo un electrón para estar completa, lo que lo haría perfectamente estable. Así que el flúor de verdad quiere ese electrón. Como es tan pequeño en comparación con la mayoría de los otros elementos, los protones en su núcleo pueden acercarse a los electrones de otros átomos, y debido a su carga positiva, los atraen con mucha fuerza. Así que, cerca de un átomo de carbono, el flúor se aferra a uno de los electrones del carbono para completar su capa externa, y esto mantiene a los 2 átomos unidos. Pero el flúor no se detiene ahí. Sigue tirando de los electrones del carbono, acercándolos más a él, lo que hace que el flúor tenga una ligera carga negativa
y el carbono una ligera carga positiva. Así que ahora hay una atracción electrostática que hace que este enlace sea aún más fuerte. Ahora bien, en realidad los electrones se comportan más como nubes difusas que como los puntos que orbitan en esta animación, pero el principio es el mismo. En términos de energía, en realidad este es el enlace simple más fuerte que puede formar un carbono, así que si otros átomos o moléculas se acercan, básicamente los ignoran. Y el polvo mágico de Plunkett estaba completamente cubierto de enlaces carbono-flúor, así que casi no reaccionaba con nada. Ok, entonces tenía esta cosa increíblemente inerte. ¿En serio quería deshacerse de ella? En realidad no sabía qué hacer con eso, porque ¿qué haces con un material que no reacciona con nada? Pero afortunadamente su empleador DuPont estaba trabajando con el ejército de los Estados Unidos en el Proyecto Manhattan. Estaban refinando uranio y plutonio, y por supuesto hay una referencia a la Segunda Guerra Mundial en un video de Veritasium. Obviamente tenía que haber una. Para obtener el combustible para las bombas nucleares, el uranio enriquecido, primero había que convertir el uranio en un gas, hexafluoruro de uranio. Era un químico desagradable que corroía todo. Así que todas las juntas, sellos y metros de tuberías en la planta Oak Ridge tenían que reemplazarse constantemente, lo que ralentizaba la producción. Pero entonces DuPont dijo, oigan, tenemos este químico aparentemente indestructible, no reacciona con nada, no se corroe, así que quizás podamos intentar usarlo contra el hexafluoruro de uranio. Tomaron un montón de este polvo, lo comprimieron a alta presión para crear básicamente unas pastillas. Ahora tenían un sólido de este material con el que podían producir juntas y cilindros que se podían insertar en las tuberías y hacer un revestimiento dentro de ellas. Y ¡boom! Funcionaba como por arte de magia. El hexafluoruro de uranio no podía vencer a este material mágico. Como lo expresó Gordon Fee, el gerente de la fábrica de armas nucleares, hasta donde yo sé, nunca se consideró un sustituto. El material funcionaba tan bien que el ejército quería usarlo para todo. Se instalaron las mismas juntas y sellos en tanques de combustible y motores de aviones para protegerlas del aceite y el agua. Y las fábricas de armas ya no tenían problemas con el ácido nítrico corrosivo que requerían para elaborar explosivos. DuPont también le vio potencial, así que registraron el material en 1944. No lo registraron con el nombre de politetrafluoroetileno porque, sinceramente, ese nombre es horrible. Así que tomaron TE de tetra, FL de fluoro, y también tenían otros materiales milagro, como el rayón y el nylon. Tomaron ON de la terminación de esos nombres y ¡boom! Teflón. Sí, ok. Buen nombre. Por orden del ejército, DuPont aumentó la producción de teflón en su planta de prueba en Arlington, Nueva Jersey, destinando todo su suministro al gobierno. Pero DuPont tuvo dificultades para producir suficiente teflón para satisfacer la demanda militar. Como lo expresaron sus científicos en Arlington, las principales ventajas del politetrafluoretileno, la resistencia a los solventes y su alta estabilidad térmica eran obstáculos desde el punto de vista de la facilidad de fabricación. En realidad el teflón solo se podía moldear en sólidos, como juntas, sellos, tuberías, pero no se podía poner en agua para hacer un aerosol, pues no se disuelve en agua. De hecho, no conocían nada que disolviera el teflón. Pero en ese momento tenían un problema mayor. Para polimerizar el TFE en teflón, se puede añadir un átomo o molécula reactiva que secuestre el primer enlace doble de carbono y comience la reacción. A esto se le llama iniciador, y el enlace que forma con la primera molécula de TFE libera una pequeña cantidad de energía. Luego también se libera un poco de energía cuando la siguiente molécula de TFE se une a la cadena y la siguiente, y si el proceso no se controla, la reacción se calienta mucho rápidamente. Y si supera los 200 grados Celsius, el TFE se descompone rápidamente en carbono y tetrafluorometano, lo que libera aún más energía de golpe. Esto provocó una explosión masiva en la planta de Arlington en 1944 que mató a 2 trabajadores. Se necesita una forma de disipar el calor, sacar el calor de la reacción, de manera que no se quede y luego se expanda generando esa fuerza explosiva. Sí, y una de las maneras de lograr eso era hacer que la reacción ocurriera en el agua, porque el agua puede absorber una gran cantidad de energía antes de calentarse. Pero si inyectas TFE en un cilindro de agua, el gas no se disuelve. Incluso a alta presión, la mayor parte del TFE simplemente se queda en la superficie, así que si añades un iniciador, la polimerización se activa en un lugar y aún puede causar una explosión. Lo que se necesita es una forma de dispersar primero el TFE por toda el agua. Y para lograr eso, DuPont necesitaba ayuda. En 1951 le compraron un ácido especial a 3M, la empresa que hizo la cinta Scotch. Este ácido llamado PFOA era casi exactamente igual al teflón. Tenía una cadena de 8 átomos de carbono cubiertos de flúor, pero en el otro extremo había un oxígeno con doble enlace y un grupo OH.
que es lo que lo convierte en un ácido. Y dado que había 8 carbonos en la cadena, DuPont también se refería al ácido como C8. El extremo del C8, al igual que el teflón, era hidrofóbico, pero el grupo ácido de la cabeza adoraba el agua, era hidrofílico. Así que cuando se añade C8 al agua, las moléculas se reorganizan de manera que las cabezas tocan el agua, pero las colas, similares al teflón, no. Forman pequeñas burbujas por toda el agua que prácticamente están secas por dentro. Y si inyectas TFE y revuelves la mezcla, el gas hidrofóbico termina en el centro de estas burbujas de C8. Y esas burbujas se dispersan por todas partes de manera uniforme en el agua. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Al jabón. Sí. El gran combinador que permite que, por ejemplo, el aceite y el agua se mezclen. Y ahora, si agregas moléculas iniciadoras, también van a entrar en esas burbujas e inician la reacción de polimerización de TFE a teflón. Pero ahora, como está ocurriendo en todas estas burbujas, el calor se disipa uniformemente a través del agua y nada explota. Y como el teflón ahora está suspendido en una solución, puedes rociarlo sobre superficies como un recubrimiento. Esto no se adhiere a nada. ¿Cómo haces para que se adhiera a las juntas? O sea, en realidad, ¿cómo se usa? Sí, qué buena pregunta. El truco es que la superficie debe ser muy rugosa, así que lo que se hace es usar un chorro de arena para crear marcas e imperfecciones a este nivel nanoscópico. Ahora, si aplicas un recubrimiento, lo que sucede es que cuando lo calientas, el agua se evapora. El C8 también se evapora, pero el teflón, en lugar de evaporarse, simplemente se ablanda. Así que aunque no hay una interacción química aquí, está adherido mecánicamente a la superficie. Así lograron que se adhiriera. Con el fin de la guerra, el ejército levantó la confidencialidad de las patentes de teflón y DuPont pudo venderlo comercialmente. Y de repente, gente de todo el mundo empezó a recubrir objetos comunes con teflón en un intento de crear un producto que cambiara el mundo. Un día de 1954, un ingeniero francés, Marc Grégoire, intentó poner teflón en su equipo de pesca para evitar que se enredara. Pero su esposa lo vio haciéndolo, y su reacción fue decirle: eso es una tontería enorme, nadie va a usar eso. Deberías hacer algo que la gente vaya a usar. ¿Qué tal si lo pones en una sartén antiadherente? Y en cuanto estas sartenes llegaron al mercado, se desató una revolución culinaria. ¿Teflón? Y DuPont sabía exactamente cómo comercializarlo. Ni siquiera la avena se pega al teflón. ¡Wow! ¡Buenísimo! Quiero intentarlo. Y no solo se trataba de sartenes antiadherentes, el teflón C8 y productos químicos similares se usaban en todo. Sleepaway contiene la magia del teflón de DuPont. De repente teníamos alfombras con teflón resistentes a las manchas y aerosoles contra manchas como Scotchgard de 3M. Las chaquetas forradas con teflón eran impermeables y transpirables. La marca se llama Gore-Tex. El teflón era tan inerte que los implantes médicos hechos de este material, el cuerpo no los rechazaba. Se utilizó para recubrir la estructura de acero de la Estatua de la Libertad y protegerla de la corrosión. E incluso las balas se recubrían con teflón para minimizar el daño al salir del cañón del arma. El término teflón estaba tan extendido que cuando el mafioso italiano John Gotti fue procesado a finales de los años 80, ninguno de los cargos en su contra se mantenía, por lo que fue apodado Teflón Don. Para finales de los años 90, el negocio del teflón le generaba a DuPont aproximadamente $1,000 millones en ventas anuales. El teflón tiene un gran futuro y sus usos serán numerosos. Los químicos estaban por todas partes, incluso donde no deberían estar. Hay algo mal con esta agua. Y no nos dicen qué es. El hombre detrás de la cámara es Earl Tennant, un granjero en Virginia Occidental. Y esto es lo que ellos esperan, que nuestras vacas beban en nuestra propiedad. Sospechaba que algo en este arroyo estaba envenenando a sus vacas. Con este ya van 153 animales que he perdido en esta granja. Aquí se puede ver la decoloración en el pelo de su cuello. Y siguen intentando decirme que no hay nada malo con esto. Llamé al veterinario estatal de Virginia Occidental y lo único que me preguntó fue: ¿tienes un buen abogado? Earl estaba desesperado, así que contrató a un abogado. Llegó a nuestras oficinas cargado con cajas de cintas de video VHS. Comenzamos a ver esos videos y sí, había un problema serio ahí. Algo tiene esta vaca. La baba le cae hasta el suelo. Los animales estaban consumiendo. Eran solo piel y huesos, tenían tumores y dientes negros. Y en el video se podía ver que salía espuma blanca de esa tubería en el vertedero de al lado y
los animales parados sobre la espuma blanca. Lo que fuera que hubiera en el agua estaba corroyendo el pelo de sus pezuñas. Esta es la tubería inferior. ¿Ven lo que está saliendo de ahí? Era una tubería de desagüe y tenía la marca de E.I. DuPont de Nemours Company. Y el vertedero del que desaguaba esa tubería pertenecía al enorme complejo fabril de DuPont ubicado a las afueras de Parkersburg, Virginia Occidental, a solo 6 millas de distancia. Esa fábrica era Washington Works, la primera planta comercial de teflón. Le daba empleo a casi 2,000 personas en la ciudad. Y la presencia de DuPont se sentía en todas partes. He sido residente de Parkersburg desde hace 48 años. No trabajo para la empresa DuPont, pero he visto cómo su gente ha contribuido mucho al crecimiento cultural de esta comunidad. Hay instalaciones para tenis, campamento, natación, softball y más de 20 áreas equipadas para parrilladas y picnics familiares. DuPont cuidaba de la comunidad. Así que cuando la gente del pueblo se enteró de que Earl Tennant había contratado a un abogado para investigar, los rechazaron a él y a su familia. Su cuñada comentó: entrábamos a un restaurante y todos los que ahí estaban se levantaban y se iban. Pero Earl no se dejó intimidar y Rob tampoco. Pensé que esto iba a ser bastante sencillo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, establece exactamente qué químicos son seguros para ser desechados en un vertedero y en qué cantidades. Conseguiríamos esos registros y permisos que nos dirían qué producto químico estaba causando el problema. Pero ninguno de esos registros mostraba algo que estuviera causando un problema, ¿sabes? Nada que explicara esa espuma blanca. Lo que fuera que estuviera en el agua de Earl no aparecía en los permisos. Ya en los años 50, la gente sabía que el teflón, específicamente el PTFE, era bastante seguro. Es una molécula larga y extremadamente inerte, así que si la ingieres, tu cuerpo simplemente la expulsa. Sin embargo, si calientas el teflón a 350 grados Celsius, comienza a liberar vapores que enferman a las personas. Esto solía ocurrirles a los trabajadores en las plantas de teflón. Caía polvo de PTFE sobre sus cigarrillos mientras trabajaban, y luego, accidentalmente, se fumaban uno de estos cigarrillos. Afortunadamente, los síntomas eran leves: fatiga, opresión en el pecho, dolores de cabeza y normalmente desaparecían en un plazo de 48 horas. Se le llamaba fiebre por humos de polímeros. Y aunque actualmente rara vez sucede, es por eso que nunca debes sobrecalentar tu sartén de teflón a estas temperaturas, especialmente si tienes aves como mascotas en casa, porque los vapores son mucho más tóxicos para ellas. Pero no pudo haber sido el teflón lo que envenenaba a las vacas de Earl. No había vapores ni altas temperaturas, así que debe haber habido algo más en el agua. Rob presentó un requerimiento legal para obtener todos los registros operativos de Washington Works y DuPont los envió. Más de 60,000 documentos. Mucha gente nos intentaba decir: ok, ¿quieres muchos documentos? Te daremos muchos documentos, esperando que no hubiera manera de que alguien pudiera realmente revisar todos estos archivos y todo este material. Pero yo soy el tipo de persona que investiga y quiere revisar esos documentos, así que de hecho leí todo eso. Y en esos archivos, cierto producto químico aparecía en todas partes: C8. Nunca había visto el tipo de cosas que estaba viendo en esos documentos de DuPont. En 1961, el mismo año en que las sartenes de teflón llegaron al mercado estadounidense, los científicos de DuPont probaron el C8 en ratas. Ingerir tan solo 1.5 miligramos de C8 por kilogramo de peso corporal provocó un crecimiento anormal de sus hígados. Y una dosis de 570 miligramos por kilogramo resultó letal. Como referencia, el cianuro de sodio, uno de los venenos más peligrosos, es letal para las ratas en dosis de 5 a 15 miligramos por kilogramo. Pero aunque el C8 era menos mortal, era preocupante por otras dos razones. Primero, al igual que el teflón, su cola está compuesta de enlaces de carbono y flúor, lo que lo hace increíblemente estable, así que el C8 no se descompondría en el medio ambiente durante décadas. Y segundo, el C8 se parece a los ácidos grasos que los humanos y animales necesitan para su funcionamiento normal, solo que con flúor en lugar de hidrógeno. Por lo tanto, la preocupación era que el C8 entrara en el torrente sanguíneo, aprovechara las proteínas que transportan los ácidos grasos y llegara a casi cualquier parte del cuerpo. Y debido a los enlaces de carbono y flúor, humanos y animales no tienen forma de descomponer el C8, por lo que podría acumularse lentamente imitando a esos ácidos grasos y potencialmente alterando los sistemas que regulan, como el hígado. Tóxico, persistente, bioacumulativo, así que la preocupación era que era como una bomba de tiempo, tenía más oportunidades de causar daño.
Como medida de seguridad, ese mismo estudio con ratas sugirió que todos estos materiales debían manejarse con extremo cuidado y que el contacto con la piel debía evitarse estrictamente. En 1962, DuPont repitió el estudio y confirmó que altas dosis de C8 matan a las ratas debido a lesiones en el estómago, intestino, cerebro, pulmones y páncreas. Luego, en 1965, encontraron esos mismos efectos tóxicos en perros. La evidencia seguía acumulándose. Incluso estudiaron monos. Algunos de los monos caían muertos. Estos químicos estaban causando efectos tóxicos en múltiples sistemas de órganos en varias especies. Ninguno de estos estudios estaba compartiendo con la comunidad científica. Y probablemente nadie fuera de DuPont se habría dado cuenta de que algo andaba mal si no fuera por... La caries dental, la más extendida de las enfermedades. En la década de los 50, la caries dental era un problema nacional, así que Estados Unidos comenzó a añadir fluoruros inorgánicos como el fluoruro de sodio al suministro público de agua. Esto ayudó a combatir las caries. 16 años después de la fluoración, todos los niños tendrán un 65% menos de caries dentales. En 1975, los investigadores querían saber si ese fluoruro inorgánico entraba en la sangre de las personas, así que tomaron muestras de sangre en diferentes lugares de los Estados Unidos y los resultados fueron los esperados. Más fluoruro en el agua del grifo significaba más fluoruro en la sangre. Pero también encontraron en la sangre otro tipo de flúor, que era flúor orgánico, enlaces de carbono flúor, y no seguía la misma tendencia. Estos investigadores se preguntaban de dónde venía esto, porque no es una sustancia que ocurra de manera natural. Investigaron y descubrieron que 3M estaba fabricando estos fluoruros orgánicos, cosas como el PFOA. Entonces, en 1975 se acercaron a 3M y les preguntaron, oigan, encontramos esta sustancia en la sangre de la población general de Estados Unidos. ¿Podría ser de ustedes? Y 3M alegó ignorarlo. Pero solo 3 meses después, 3M comparó el espectro de flúor orgánico del estudio con sus propios productos químicos y coincidieron. Sus productos químicos estaban entrando en la sangre de la gente en todo Estados Unidos, pero no informaron a los investigadores. 3M y DuPont estaban preocupados, así que revisaron la sangre de sus propios trabajadores. Descubrieron que ellos también estaban contaminados con C8 en niveles 1000 veces más altos que los del estudio. Y cuando DuPont revisó sus expedientes médicos, muchos de estos trabajadores mostraban signos de enfermedad hepática. Mientras tanto, DuPont vertía casi 10 toneladas de C8 en el río Ohio cada año y acumulaban miles de toneladas más como fango de C8 que se filtraba del vertedero junto a la granja de Earl. Todo mientras mostraban comerciales como estos. Y el agua que con el tiempo fluye hacia el río se recoge en 5 puntos y se analiza para asegurarnos de no contaminar el Ohio. Y a principios de los años 80 se realizó el primer estudio de cáncer en ratas y confirmó que el PFOA causa, no solo podría estar vinculado, causa tumores testiculares. Eso encendió la alerta dentro de la empresa porque la preocupación es claro. Lo estamos liberando en el aire, lo estamos vertiendo en el agua, está en el teflón. DuPont recolectó muestras alrededor de Washington Works y el C8 no solo estaba en el río, sino también en el suministro público de agua. En 1984, los funcionarios de DuPont se reunieron para evaluar si el C8 debería reemplazarse por un químico más seguro, pero concluyeron que actualmente ninguna de las opciones desarrolladas es económicamente atractiva desde el punto de vista de la industria de polvos finos. Así que el C8 se mantuvo y DuPont simplemente estableció una dosis segura para el agua potable. Los científicos de DuPont fueron las primeras personas en el mundo en determinar cuál sería un nivel seguro para los humanos. Calcularon algo así como 0.6 partes en 1000 millones, que redondearon a 1. Lo importante de esto es que en ese momento ese era el nivel más bajo que se podía detectar en el agua. Básicamente, si se podía detectar, era muy alto. Para ponerlo en perspectiva, aquí tenemos un tanque con capacidad de 2.500 litros de agua. Ahora, imagina que tomas una gota de PFOA de 0.05 mililitros y la ponemos no en uno de estos tanques, ni en 2 o en 3, sino en 20 de estos tanques. Eso es una parte en 1.000 millones y esa es la cantidad que DuPont consideró inseguro para el consumo humano. Y después de determinar su propio estándar de seguridad, DuPont analizó el agua residual del vertedero que se filtraba en el arroyo de Earl. Los resultados mostraron 1.600 partes en 1000 millones. No se lo dijeron a nadie. Y en ese momento
pensé que había descubierto finalmente qué les había pasado a las vacas. Rob reunió todas las pruebas en una carta de 900 páginas y la envió a la EPA, al Departamento de Justicia e incluso al Fiscal General de los Estados Unidos. Y solo unos meses después, DuPont llegó a un acuerdo con Earl Tennant y su familia por una suma no revelada, aunque no admitieron haber cometido ninguna falta. Pero esto no solo estaba en el agua que bebían las vacas. Estaba en los pozos públicos de la comunidad circundante, la gente alrededor del señor Tennant. Miles de personas en esa comunidad probablemente habían estado bebiendo esto durante décadas sin saberlo. Rob demandó a DuPont nuevamente, ahora en nombre de las 70,000 personas alrededor de Parkersburg que fueron expuestas sin saberlo al C8. Y no solo fue Parkersburg o Virginia Occidental. En el año 2000, los investigadores analizaron muestras de sangre de miles de estadounidenses en todo el país. Y el 100% de esas muestras dieron positivo para C8, con un promedio de 5 partes en 1,000 millones. Pero si prácticamente todos en los Estados Unidos están contaminados, ¿qué tan dañino es realmente el C8? Eso es precisamente lo que Rob tenía que averiguar para tener una oportunidad contra DuPont. Así que en 2005 encabezó un estudio médico de todos los que vivían alrededor de Washington Works. Los científicos necesitan saber si el químico C8 causa problemas en la salud. Tú puedes ayudar completando una encuesta de salud y realizando un análisis de sangre. Analizar las muestras de sangre y los expedientes médicos tomó 7 largos años. Y muchos residentes de Parkersburg fallecieron antes de que se llegara a un veredicto, incluyendo a Earl y su esposa Sandra. Pero finalmente, en 2013, un panel científico independiente tuvo los resultados. Confirmaron un vínculo probable entre el C8 y 6 enfermedades humanas, incluyendo la enfermedad tiroidea, el cáncer testicular y el cáncer de riñón. Y estos hallazgos se basaron en la comunidad cercana con un nivel promedio de C8 en la sangre de 28 partes en 1,000 millones. Por ejemplo, un hombre estadounidense promedio tiene una probabilidad en 43 de desarrollar cáncer de riñón. Para las mujeres es alrededor de 1 en 73, pero una persona con más de 30 partes en 1,000 millones de C8 en su suero sanguíneo podría tener cerca del doble de probabilidades, así que más o menos 1 en 22 para los hombres y 1 en 37 para las mujeres. Pero la información en muchos de estos estudios solo incluían a los sobrevivientes, no a las personas que podían haber muerto por exposición a C8, así que el veredicto fue que los hallazgos debían interpretarse con cautela. El verdadero riesgo del C8 podría ser incluso mayor. Afortunadamente, una vez que estos estudios se publicaron en 2013, DuPont fue presionado por los reguladores para eliminar gradualmente el C8. Y para 2017 tuvieron que pagar más de $600 millones a las víctimas de la exposición al C8. Lo cual es un precio bastante pequeño para una empresa que generó casi 80,000 millones en ventas solo ese año. Y durante todo ese tiempo, DuPont negó cualquier acto indebido. Pero eso no fue todo para Parkersburg ni para nadie más, porque DuPont separó todo su negocio de teflón en una empresa subsidiaria, Chemours, que acordó usar un químico distinto. ¿Y cuál era? Simplemente tomaron el C8, le quitaron 2 carbonos y comenzaron a fabricar C6. Lo llamaron Gen X. Como era más corto y tenía un átomo de oxígeno interrumpiendo la cadena de carbono, se esperaba que fuera más degradable. Así que Chemours afirmó que una dosis máxima de 70 partes en 1,000 millones de Gen X en el agua potable aún sería segura. Ese químico se envía a la misma planta en Virginia Occidental. Así que ahora el Gen X se libera en el aire, el Gen X se vierte en el río Ohio, el Gen X se encuentra en los suministros públicos de agua. Se permite que el Gen X salga al mundo, se use en el teflón y luego se realizó el estudio sobre cáncer que demuestra que el Gen X causa exactamente los mismos 3 tipos de tumores en ratas que el PFOA: hígado, testicular y pancreático. Y el hecho de que su cadena sea más corta también hace que el Gen X sea más móvil, así que podría contaminar áreas más grandes. La verdad es que no sabemos lo suficiente al respecto, y ese es precisamente el problema. Nos tomó décadas llegar al punto de finalmente abordar el C8, y ellos solo lo modificaron un poco, cambiaron el nombre químico. Toda la ciencia y toda la preocupación es sobre el C8. Esto es C6 o C9 o C4. No tiene suficiente evidencia de que estos otros sean malos para las personas. Es como jugar guacamole. Llegamos al punto de enfrentar uno y aparece uno nuevo y nos dicen que tenemos que empezar de nuevo. Y no se trata solo de C8 o Gen X. Pertenecen a una familia de más de 14,000 diferentes químicos sintéticos, todos cubiertos con enlaces de carbono o flúor.
y las empresas pueden fabricarlos como deseen: C7, C9, ramificados, polímeros, ácidos. El término genérico para todas estas sustancias es PFAS, sustancias per- y polifluoroalquiladas. Y al igual que el teflón, tienen cualidades casi mágicas. Repelen líquidos, por lo que los PFAS se utilizan para hacer ropa impermeable. También son resistentes a la grasa, por eso cosas como envolturas de comida rápida y bolsas de palomitas de maíz para microondas se recubren con PFAS para evitar manchas. Labiales y rímel a prueba de agua, productos de higiene e incluso lentes de contacto contienen PFAS. Incluso la pantalla que estás viendo probablemente tiene un recubrimiento antimanchas de PFAS. El problema es que los mismos enlaces carbono-flúor que hacen que los PFAS sean tan estables y útiles en productos de consumo, también los hacen increíblemente persistentes en el medio ambiente. Por eso tal vez conozcas a los PFAS con otro nombre: químicos eternos. Se han encontrado en todas partes, desde ciudades bulliciosas hasta zonas naturales vírgenes. Todos los continentes, incluyendo la Antártida, están cubiertos de PFAS. Casi todas las criaturas vivientes, desde osos polares hasta aves y peces, están encontrando esto en todas partes. Hay una contaminación masiva a nivel mundial, pero por químicos completamente sintéticos que se pueden rastrear hasta solo un par de compañías. Ok, ahora quiero averiguar cuántos de estos químicos se encuentran en mi sangre. Aquí tengo una pequeña prueba. Me choca la idea de sacarme mi propia sangre. Ok, eso fue bastante fácil. Me preocupaba mucho que no saliera suficiente sangre, pero hay bastante. Y la pregunta es: ¿cuánto de estos químicos peligrosos hay en mi sangre? ¿Alguna vez alguien ha salido sin absolutamente nada de PFAS? Realizo pruebas de sangre para detectar PFAS desde 2007 y nunca he visto un resultado negativo. ¿En serio? Escuché que el 98% de la población tiene PFAS en su sangre y yo estoy buscando ese 2% que no tiene, pero todavía no los encuentro. Es increíble, o sea, increíblemente malo, pero wow. Pero si todo el mundo tiene cantidades mínimas de estos químicos en su sangre, en realidad, ¿cuánto daño pueden provocar? Quiero hacer una distinción porque resulta que no todos los PFAS son igual de peligrosos. Se pueden dividir en dos grupos. Primero tenemos las cadenas largas y repetitivas de enlaces carbono-flúor que tienen miles o cientos de miles de átomos de largo, como el teflón. Estas son tan grandes e inertes que incluso si las ingieres, tu cuerpo las va a eliminar. No pueden ser absorbidas en tu torrente sanguíneo, son muy seguras. Se les llama fluoropolímeros debido a las largas cadenas repetitivas de enlaces carbono-flúor. Pero el tema es que para fabricar estos fluoropolímeros, como el teflón, necesitas usar coadyuvantes de elaboración como el PFOA o GenX, y estos son realmente malos. Estas moléculas tienen entre 5 y 10 carbonos de largo, lo suficientemente pequeñas como para entrar en el torrente sanguíneo. Tienen grupos funcionales en los extremos que suelen ser ácidos. Los más comunes son los ácidos perfluoroalquilados, lo que significa que pueden unirse a las proteínas en tu sangre y ser transportados a cualquier parte del cuerpo. Entonces se acumulan lentamente y aumentan con el tiempo. Hay más de 2 grupos de PFAS e incluso diferentes definiciones de lo que realmente son los PFAS, pero la mayor parte de lo que sabemos se refiere realmente a solo un puñado de químicos de este grupo, a estos ácidos perfluoroalquilados. Quizás el documento más completo sobre la toxicidad de los PFAS fue publicado en 2022 por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, y se centró únicamente en 7 ácidos perfluoroalquilados. Estos son químicos hermanos del PFOA y algunos de ellos, como el PFOS y el PFHXS, se utilizaron mucho en la producción de productos resistentes a las manchas y al agua, como el Scotchgard de 3M, antes de que también fueran eliminados debido a preocupaciones sobre su toxicidad. El informe concluyó que si la suma de estos 7 ácidos en tu sangre está por debajo de 2 partes en 1000 millones, no debería haber ningún daño. Si tu nivel está entre 2 y 20 partes en 1000 millones, existe una posibilidad de efectos perjudiciales para la salud. Aunque el mecanismo exacto por el cual los PFAS hacen daño no se comprende completamente, la exposición a ellos se ha asociado de manera consistente con el colesterol alto, una respuesta inmune disminuida a las vacunas e infecciones, cáncer de riñón y retraso en el crecimiento de bebés. Pero los PFAS también se relacionan con decenas de otras condiciones, y arriba de 20 partes en 1000 millones el riesgo es aún mayor. ¿Y yo dónde me encuentro en esta gráfica? Bien, tengo los resultados aquí.
¿No me dirás los tuyos antes de que vea los míos? No. Está bien. Saliste positivo para PFOA. Ok. El nivel de PFOA para un estadounidense bajó de 5 partes en 1.000 millones alrededor de los años 2000 a aproximadamente 1.46, que es lo que tienes, así que estás en el promedio de una persona estadounidense. Genial. La buena noticia es que no tenemos Gen X, ni tú ni yo, y eso es genial. Eso es todo. Pero la verdadera sorpresa es el PFOS, la sustancia hermana, y se usaba de manera similar, alfombras resistentes a manchas, ropa tratada, y tu resultado es de 8.93 partes en 1.000 millones, mientras que el promedio en Estados Unidos es de 4.3. Sí. ¡Qué locura! Sí, es una locura porque prácticamente lo descontinuaron en 2002. No son los resultados que esperaba. Honestamente esperaba resultados aburridos como estás en la media del grupo o un poco por debajo. Y luego de PFHXS, que es básicamente PFOS, pero con 6 carbonos en lugar de 8, tus niveles son casi 7 partes en 1.000 millones, pero el promedio en Estados Unidos es de 1 parte en 1.000 millones. Estás por encima del 95% de los estadounidenses. Es que me sorprende porque entré a esta reunión esperando estar más o menos en el promedio. Sí, da miedo porque uno vive una vida normal pensando que te estás cuidando y luego resulta que tienes niveles altos de una sustancia que no conoces. La suma total de todos los PFAS detectados en mi sangre fue de 17.92 partes en 1.000 millones, más del doble de la mediana en Estados Unidos. Estoy justo por debajo del nivel en el que las academias nacionales recomiendan estudios adicionales para enfermedades relacionadas con PFAS. No tengo idea de cómo revertir estos niveles tan altos. Me encantaría bajar un poco el nivel a donde sienta que estoy más en línea con la población general. Sí. Pero, ¿de dónde salió esto? Hay principalmente 3 formas en las que nos exponemos a los químicos eternos, y la que más escucharás en los medios es probablemente por productos que contienen PFAS. Champú, hilo dental, pinturas, barnices. Sustancias peligrosas. Químicos peligrosos. Productos tóxicos. La gente está tirando sus utensilios de cocina antiadherentes. Mi esposa tiró todas nuestras sartenes antiadherentes hace más de un año y desde entonces usamos acero inoxidable. Ella es muy buena para que no se pegue. Yo no tanto, pero ¿las sartenes son realmente el problema? El recubrimiento de la sartén es teflón, que de nuevo es solo una larga cadena inerte de enlaces carbono-flúor. Incluso si lo ingieres, no reacciona con tu cuerpo. Si tienes una sartén así en casa, probablemente no necesites tirarla. Lo mismo ocurre con la mayoría de los otros productos que contienen PFAS. Ropa impermeable, muebles resistentes a las manchas y correas de reloj a prueba de sudor pueden liberar algún nivel de PFAS, pero el riesgo de exposición directa a través de la piel probablemente es bajo. El mayor problema es la facilidad con la que los PFAS de estos productos terminan en el medio ambiente. Y muchas de las fábricas que producen estos productos no tienen un buen historial de contención de sustancias químicas. La gente no entiende que las historias que ves, por ejemplo, lo que sucedía en la comunidad de Virginia Occidental, son del mismo producto químico y las mismas cosas que estamos viendo ahora en Australia, en Japón, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido. Es decir, hay mucha gente que aún no entiende el hecho de que son los mismos químicos. Nuestra segunda fuente principal de exposición es la comida. Mucha viene empaquetada en materiales tratados con PFAS, como cajas de comida para llevar, empaques de palomitas para microondas y envoltorios de hamburguesas. En un envoltorio de hamburguesa, ¿es una cantidad diminuta? ¿Es una cantidad ridículamente diminuta? De hecho, realizamos pruebas en el laboratorio con cosas que usualmente contienen PFAS, como empaques de palomitas para microondas, envoltorios de comida rápida, vasos de papel impermeables. Aquí tengo agua del grifo de mi casa en Londres. Podríamos hervir un poco de agua porque normalmente interactúas con estos productos cuando están calientes. Y vemos si alguno de los PFAS se filtra y potencialmente los comemos o bebemos. Esto es ciencia ciudadana, ¿sí? Así que podría haber algún error, pero con un buen control y usando la misma agua del grifo para todos, podemos obtener algo. Sí, y si no obtenemos nada, sabremos que tal vez la gente está segura al usar estos productos. Bien. Agítalo bien. Sí, mezcla bien esos PFAS en el agua. Se supone que es seguro para el consumo humano. Sí. Es lo más loco. Lo revolvimos con agua caliente hirviendo durante unos 30 segundos. Y luego probamos el agua para ver si alguno de los PFAS que recubren estos artículos realmente se pasaba al agua. Y esto es lo que obtuve. Y ahora son partes por billón. Para PFOA... buenas noticias, básicamente no se detectó en ningún lado, excepto en las palomitas para microondas. Tengo que decir que son niveles muy bajos, pero
agárrense porque las palomitas para microondas se ponen peor. Lo que pasa con las palomitas para microondas es que el maíz se queda ahí envuelto durante meses o años antes de meterlas en tu microondas. Eso les da a estos químicos mucho tiempo para filtrarse en los aceites y se van a esparcir y te los vas a comer. Esto podría explicar algunos de nuestros propios resultados. El nivel del PFPA, que es una variación más corta del PFOA, resultó ser de 10 partes por billón después de la prueba de la bolsa de palomitas. Y puedes ver resultados similares en algunos de los otros tipos de PFAS. Pero luego, en las palomitas, los niveles de PFOS de hecho disminuyeron. ¿Por qué pasa esto? La verdad no sabemos. Iba a decir que tal vez los PFAS se fueron al envoltorio, encontraron a sus amigos y se quedaron ahí. Sí, podría ser. Sé que solo hicimos una prueba sin medidas repetidas, así que no podemos concluir mucho de esto. Pero hay algo que decir. Cuando usas estos productos, van a filtrarse en tu agua y en tu comida. Y la investigación tiende a coincidir. En un estudio de 2019 se encontró que consumir especialmente comida rápida y palomitas para microondas puede aumentar tu carga de PFAS, pero comer comida casera no. Pero incluso algo tan simple como recalentar tu comida en un plato en lugar de en el empaque original podría prevenir que los PFAS migren a tu comida. Ahora, podrías esperar que estos niveles de partes por billón que detectamos en el agua del Grifo de Londres no sean nada comparados con las partes por 1000 millones que encontrarías en la sangre humana. Pero lo sorprendente es que para tener 2 partes en 1000 millones de PFOA en tu sangre, no necesitas beber agua con 2 partes en 1000 millones de PFOA en ella, porque los PFAS se acumulan en tu cuerpo con el tiempo. Entonces, incluso el agua con solo 4 partes por billón de PFOA combinada con otras fuentes de exposición puede ser suficiente para mantener niveles así de altos en tu sangre. Y es por eso que, además de la comida, el agua es tu mayor fuente de exposición. Esto es particularmente cierto si vives cerca de una fábrica de PFAS, donde el agua local a menudo está fuertemente contaminada. Pero lo mismo ocurre en áreas cercanas a bases militares o aeropuertos. Verás, agregar químicos como PFOA o PFOS al agua reduce su tensión superficial, haciendo que el agua se vuelva más resbaladiza. Y estos químicos también tienden a formar espuma, por lo que son un excelente ingrediente en las espumas contra incendios. Se esparcen rápidamente y la espuma le impide el acceso al oxígeno de manera muy eficaz. Y dado que las bases militares y los aeropuertos realizan frecuentes simulacros de incendio con estas espumas, terminan filtrándose en el suelo y las aguas subterráneas circundantes. Pero eso no es todo, no para ahí. Actualmente hemos alcanzado niveles de saturación planetaria de PFAS, lo que significa que cuando ves una nube como esa y llueven niveles inseguros de al menos 4 tipos de PFAS. Resulta que todo nuestro ciclo del agua está contaminado con PFAS. Así que incluso cuando llueve en la meseta tibetana, esa lluvia contiene PFAS. Para verificar los niveles de agua en tu área, puedes usar estos mapas que muestran la contaminación por PFAS en Estados Unidos, Europa y Australia. ¿Y qué tal Los Ángeles? Encino. Ahí es donde pasé como 7 de los últimos 10 años. Crescenta Valley. ¿Todos son altos? Sí. En Santa Clarita algunos niveles de PFHXS son una locura. Así que tal vez tu agua venga de Santa Clarita. ¡Guau! Hay una calculadora que puede darte un estimado de lo que hay en tu suero sanguíneo. Si quieres, lo que podemos intentar ahora es meter esto en la calculadora a ver si sale algo cercano a lo que tienes. Sí. PFHXS, un valor típico para un adulto es de 1 parte en 1000 millones y el agua de Santa Clarita tiene alrededor de 37 partes por billón. ¿Puedes ver luego de 10 años? Luego de unos 10 años de exposición tendrías 6.85 partes en 1000 millones de tu sangre. Y puedo decirte que tú tienes 6.84. Eso lo explicaría. No puedo asegurar de dónde venía mi agua potable. Pero si bebía constantemente agua contaminada a niveles similares, entonces eso explicaría mis resultados. Pero si te preocupa el agua que tomas, deberías contactar directamente a tu proveedor para obtener la información pertinente. Es preocupante lo poco regulada que ha estado el agua potable. De hecho, apenas hace un año, en abril de 2024, la EPA de Estados Unidos finalmente estableció límites legales para PFAS en el agua potable. El nivel seguro para el PFOA disminuyó de la cifra inicial de DuPont de 1 parte en 1000 millones a 4 partes por billón. Así que ya no estamos hablando de una gota de PFOA en 20 de estos tanques. Estamos hablando de una gota en 5000. Eso equivale a 5 piscinas olímpicas. Y si hay solo una gota de PFOA ahí, a la EPA le preocupa.
También se estableció el mismo límite de 4 partes por billón para el PFOS, la sustancia hermana, y el GNX se redujo de las 70.000 partes por billón inicialmente propuestas por Chemours a solo 10. Lo mismo aplica para el PFHXS. Como referencia, el límite de la EPA para plomo en el agua es de 10.000 partes por billón, y para cianuro, 200.000. Eso te da una idea bastante clara de cuán preocupada está la comunidad científica. Y justo cuando conseguimos límites de la EPA, llegó una nueva administración en los Estados Unidos que podría estar revirtiendo prohibiciones de PFAS. No siempre puedes depender de los reguladores, y aparentemente no puedes depender de que las empresas que fabrican estas cosas se deshagan de ellas de manera segura. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si tu agua está contaminada, podrías considerar obtener un filtro certificado para PFAS. Los filtros de ósmosis inversa, carbón activado granular e intercambio iónico son capaces de eliminar los PFAS del agua potable. Pero la responsabilidad de filtrar el agua potable no debería recaer en el individuo. Los PFAS deberían capturarse desde su origen durante la fabricación, antes de que lleguen al medio ambiente. Y algunas empresas como Purifinity están desarrollando filtros a medida para lograrlo. Un laboratorio que parece laboratorio. Exacto, sí. ¿Me puedes explicar qué hacen todos estos tubos y qué tienes aquí? Esta agua representa un lugar donde ha habido un gran incidente con espuma contra incendios. Okay. Quieres filtrar esta agua, pero básicamente la idea es que pase desde arriba por el recipiente. A medida que pasa por este material, se va a adherir algunos de los químicos PFAS del agua y luego pasas a otra parte del tratamiento. Ya. Y a una tercera. Me parece que si los PFAS son tan bioacumulativos y realmente persistentes y estables, no reaccionan con otras cosas. Entonces, ¿cómo los haces reaccionar con algo en este lugar? Básicamente aprovechando esta larga cola orgánica y la cabeza polar. Y así puedes tener algunas interacciones electroestáticas con la cabeza polar y luego puedes tener algunas interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas con la cola. Y al combinar estos 3 mecanismos de unión, aumentas enormemente la probabilidad de unir PFAS, aunque siga siendo difícil. Ya. ¿Los niveles disminuyen al 100% aquí o ves una disminución gradual de PFAS? ¡Qué buena pregunta! Ok. De entrada, baja un 100% después de esto. Entonces, ¿problema resuelto? Problema resuelto por el momento. Ok. Lo que vemos ahora es que va a durar alrededor de 40.000 volúmenes de este recipiente. Así que un recipiente de 10 litros básicamente proporcionaría todo el tratamiento PFAS para un hogar. ¿En un año? En un año. ¿Quieres que esto esté primero en las fábricas para que nunca llegue al agua? Sí. Estamos hablando con los fabricantes de fluoroquímicos y realmente están tratando de avanzar en lugar de solo esperar las regulaciones. El riesgo real de los PFAS en cada persona es distinto. Depende de muchos factores, como la contaminación de tu agua, tu estilo de vida, lo que comes. Pero, ¿cuánto deberías preocuparte realmente por ello? Si tengo 17 o 18 partes en 1.000 millones, ¿equivale a tomar una cerveza cada noche o salir al sol de Australia sin protector solar? A mí me gustaría hacer esta jerarquía de riesgos. Y en términos de reducción de riesgos, lo primero en la lista es dejar de fumar, hacer ejercicio, consumir alimentos integrales saludables y asegurarse de dormir entre 7 y 9 horas. Luego hay niveles medios de intervención, visitar a tu médico de cabecera, controlar tus niveles de colesterol y después, en el nivel más bajo, probablemente se encuentran los PFAS. Tomar medidas preventivas sobre la exposición a PFAS actualmente es nuestra única opción, ya que no existen tratamientos médicos aprobados disponibles. Sin embargo, si comparas la contaminación por PFAS entre sexos, los niveles en hombres son consistentemente más altos, al menos hasta alrededor de los 50 años, cuando generalmente comienza la menopausia. Esto se debe en parte a que la menstruación, el parto y la lactancia son formas en las que los PFAS pueden salir del cuerpo. Los PFAS pueden pasar a través de la placenta y llegar al feto durante el embarazo. Y luego el bebé también puede estar expuesto a través de la leche materna. Es algo que las personas embarazadas deben cuidar extremadamente porque los niños pequeños son increíblemente susceptibles. Beben más agua, están creciendo, están cerca de superficies como alfombras tratadas. No todos tienen que cambiar su estilo de vida debido a los PFAS, pero si estás en un grupo de alto riesgo por un embarazo o porque vives o trabajas en un área contaminada con PFAS, quizás sí debas considerarlo.
Los bomberos tienen niveles especialmente altos de PFAS porque su equipo y las espumas están impregnados con ellos. Sorprendentemente, en un estudio de 2022 se encontró que si los bomberos donaban sangre o plasma con suficiente frecuencia, reducirían sus niveles de PFAS hasta en un 30% en un año. Y es un poco irónico que nuestro sistema de salud esté volviendo a la sangría. ¿Qué opinas de la idea de donar sangre como una forma de reducir los PFAS en el cuerpo? Nunca había oído hablar de eso como estrategia, es interesante. Bueno, definitivamente recomiendo que las personas donen sangre con más frecuencia, no por la exposición de PFAS, sino porque necesitamos sangre desesperadamente. Es importante destacar que, especialmente en la actual administración, debemos ser muy cuidadosos a la hora de desviar presupuestos de la organización, porque sin esa investigación, la orientación que yo pueda dar va a tener muchas más fallas. La razón por la que puedo hablar sobre lo que sabemos y lo que no sabemos viene de esa investigación. Así que si vamos a recortar los presupuestos de organizaciones importantes y dejar ir a científicos, vamos a obtener información cada vez peor. Todavía faltan unos buenos años para lograr un tratamiento médico adecuado y mejores regulaciones sobre los PFAS, porque esto es extremadamente difícil. Hay cosas en las que los PFAS deberían estar prohibidos, como en productos de higiene, cosméticos y empaques de alimentos. Y algunos países ya lo están haciendo. Pero tampoco podemos prohibir los PFAS por completo, al menos todavía no, porque aún dependemos de estos químicos para cosas como los implantes médicos. Y actualmente es imposible fabricar semiconductores para equipos electrónicos sin ellos. Todos los tubos para la fabricación de vacunas son a base de PFAS. También nos llevan al espacio, los trajes espaciales. Pero incluso en estas aplicaciones específicas debemos ser responsables de cómo lo usamos. Personas de diversas disciplinas se están uniendo para crear mecanismos de destrucción, desarrollar nuevos materiales de captura y crear reemplazos innovadores. Me emociona y me inspira el trabajo que se está realizando a mi alrededor. Creo que si las personas quieren aprender más, les aconsejaría que se informen sobre los riesgos, pero también que conozcan la nueva tecnología que se está desarrollando y que con suerte nos pondrá en la dirección correcta. Para mí, una de las cosas más importantes que podemos hacer es tener discusiones como la que estamos teniendo aquí. Si la historia y la información está disponible, la gente puede tomar decisiones informadas sobre si quieren seguir comprando cosas que contienen estos materiales. Y lo que estamos viendo es que los consumidores, a medida que se informan, están diciendo no queremos estos químicos. Y las empresas están tomando la iniciativa de retirar estos químicos de los productos porque los consumidores ahora lo están exigiendo. Ya hemos pasado por esto con la gasolina con plomo, el freón y el asbesto. Y cada vez investigamos y tomamos la decisión correcta de eliminar gradualmente estos químicos. Con los PFAS apenas estamos comenzando a entender el problema, pero tengo la esperanza de que tomaremos la misma decisión de nuevo. Si quieres informarte más sobre los PFAS, hemos adjuntado todas las fuentes que utilizamos para hacer este video en la descripción.